Entonces damos comienzo a la clase número 2 de la materia bioestadística de la maestría en nutrición clínica. Muy bien, después de hacer un repaso de la asignatura, vamos a ver dónde nos deja el tema del día de la fecha. Habíamos dicho entonces que una vez que tengo la información, que tomo la información, dicho de otro modo, que tomo las variables en los pacientes, armo una base de datos y esa base de datos tiene que tener, por ejemplo, la estructura de un Excel, que nosotros estamos acostumbrados a que es una matriz de filas y columnas. En cada una de las filas, a partir de la fila 2, porque recordemos la fila 1 es la que tiene el nombre de las variables, a partir de la fila 2 vamos a tener todos los pacientes uno a uno y cada una de las columnas cada variable. Muy bien. Después de haber hecho lo que sabemos hacer, que es controlar la base de datos si no hay ningún error, lo primero que todo trabajo tiene que tener es un resumen de la información. Todo trabajo por su condición de tal es descriptivo. O sea, siempre en todo trabajo vamos a describir primero. ¿Por qué vamos a describir? Porque vayamos a los ejemplos que ustedes me nombraron recién cuando definieron las poblaciones de los proyectos de investigación que vimos en la materia metodología. La compañera Mayra había definido que su población era mujeres que jugaban fútbol en el club del barrio donde ella tiene acceso a la información. Muy bien. Entonces, tranquilamente, si ella hace un análisis descriptivo de todas las variables, aún las variables demográficas que forman parte, que no están en los objetivos, pero forman parte del estudio, cuando yo leo el trabajo de Mayra y lo primero que hace es mostrarme una tabla con toda la información demográfica, yo como lector me doy una idea con cuáles son las características que tiene esa población que está estudiando Mayra. Entonces puedo decir, mira vos, el promedio de edad es 16 años, 17 años, mira vos, el mínimo es 13, el máximo es 19, mira vos, el promedio de la talla es 1,62 m, mira vos, el promedio del peso es, no sé, 53 kilos. Con eso me voy dando una idea de con cuál muestra estuvo trabajando Mayra. Porque tranquilamente lo podría estar leyendo la directora técnica de un club de primera división de Alemania, de fútbol femenino, podría estar leyendo ese trabajo y decir, mira vos, en el caso de Mayra, esta era la población y el promedio de edad, pero no, mirá, el promedio de edad de mis jugadores es de 24 años, es diferente a lo que tiene Mayra. Y el promedio de la talla es 1,73 m, nosotros tenemos chica más alta. Entonces, la parte descriptiva da una idea al lector de cuál es el tipo, cómo son las características de la población o de la muestra con que está trabajando el investigador. Entonces es fundamental, antes de empezar cualquier cosa, describir la población que uno tiene o describir la muestra. Y si ustedes se fijan, en casi todos los trabajos científicos, la tabla número 1 de resultados es una tabla descriptiva. Entonces, todos los trabajos tienen esa descripción. La pregunta es, ¿cómo hacemos para describir? Hay 3 formas para describir desde el punto de vista estadístico. Desde el punto de vista de lo que se llama la estadística descriptiva, tenemos 3 maneras de hacer descripciones y vamos a decidir de qué forma lo hacemos de esas 3 maneras. Mediante la elaboración de tablas, mediante la elaboración de gráficos o mediante lo que se llaman medidas de resumen. Vamos por parte. Cuando nosotros estamos diciendo que podemos dar la información mediante tablas, mediante gráficos o mediante medida de resumen, no estamos diciendo que lo vamos a hacer de las 3 formas. Tenemos que elegir solo una de las formas y ya vamos a ver cuál conviene. Yo les voy a decir algo, voy a dejar de compartir
Y les voy a decir algo, ahora que, bueno, yo veo, en vez de ver las caras, veo los nombres, pero me da la sensación que les estoy hablando si miro la pantalla y están los nombres de ustedes. A ver, a Florencia o a Ivana o a Paula. Si estamos charlando nosotros y ustedes me escuchan que yo digo, porque el promedio de edad de las pacientes es de 24 años. Y cuando hacemos la descripción vemos que el promedio de edad de las pacientes es de 24 años. Y cuando podemos graficar, vemos en el gráfico que el promedio de edad de las pacientes es 24 años. O sea, ¿qué opinan de mí si yo le digo esa frase? Si yo le repito 3 veces que el promedio de edad es de 24 años. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cri, cri? Díganlo. Florencia, dale, animate. Y como que es muy repetitivo. Como que está loco el profe. No Sí, dijo 3 además. veces lo mismo. Ya me lo dijiste, viejo. ¿No? Es decir, si yo digo algo y lo repito 3 veces o 4, bueno, ya está, ya lo repetiste, ya te entendí. Muy bien. Entonces, cuando decimos que nosotros podemos hacer tablas, que podemos hacer gráficos, que podemos calcular medidas de resúmenes, que podemos escribir en el texto, no significa que hagamos todo eso junto. Significa que elijamos cómo representar la información solo de una manera, porque si no me estás diciendo 3 veces lo mismo. Entonces, ¿cuál es la idea general? La idea general es tratar de simplificarle la lectura a la persona que está leyendo, ¿sí? Que está leyendo mi trabajo. ¿Cómo hago para simplificarle la lectura? Primero, intento la información decírsela en un texto. Entonces, miren lo que decimos. Decimos, el promedio de edad de las pacientes es de 24 años. Normalmente, no se dice solo eso, sino que se comunica la medida de posición y la de dispersión, que ahora lo vamos a ver. Entonces se dice, el promedio de la paciente es 24 años, y entre paréntesis, más menos 4, más menos 5. ¿Sí? La manera más sencilla de decirlo es en un texto. Si el texto no alcanzara para explicar algo, pasamos a las tablas. Entonces, si realmente para entender algo es más cómodo poner una tabla, en vez de decirlo en el texto, lo decimos en una tabla. En la tabla, el lector tiene más tiempo para poder mirar toda la tabla, leerla detenidamente, y si toda esa información que está en una tabla lo decimos en el texto, queda demasiado confuso. Entonces, paso 1 texto, paso 2 tabla. Ahora, si aún en la tabla tenemos una manera de decirlas, de mostrar las cosas en la tabla que no se entiende bien, y tal vez nos haga falta un gráfico. Entonces, los gráficos son la tercera opción. Es decir, si en el texto no podemos hacernos entender bien y si en la tabla tampoco podemos, vamos al gráfico, porque en el gráfico seguramente van a poder... Hola, Florencia. En el gráfico seguramente van a poder entenderlo mejor. Entonces, no lo vamos a decir de las 3 formas posibles. Vamos a intentar en esa escala de formas de decirlo. En el texto, en una tabla o en el gráfico. Pero nunca de las 3 maneras. ¿Sí? Necesitaba... Bueno, gracias, Florencia, porque te estoy viendo por lo menos. Las otras están todas desconocidas. Pero... Sí, la verdad que siempre nos ponemos todas apagadas, pero sí, bueno. queda feo. No saben qué feo Queda que feo, sí. es ser El otro día que profe. estábamos hablando con los chicos del grupo y decíamos, qué feo que todos tenemos, pero bueno, a veces las condiciones me van a ver renegando a mí con mis perros, capaz puteando un poco, pero bueno, Listo, todo desordenado. es home office, no se hagan problema. Eso ya, las primeras veces en el año 2020 todos criticábamos esas condiciones. Ahora, después de 3 años, estamos todos acostumbrados a que atrás puede Sí. pasar cualquier cosa. No hay ningún problema. Bien. Gracias por tu respeto, Florencia. No, de nada. Bueno, entonces, vamos a esto habiendo dicho que esa es la forma de comunicar. Comunicamos con tablas, con gráficos o con medida de resumen. Como esta materia, esta asignatura, asume que ustedes en su carrera de grado vieron varias de estas cosas, esta parte la vamos a pasar rápidamente.
¿sí? No vamos a hacer demasiado hincapié. Por ejemplo, a veces es importante poner tablas de distribución de las frecuencias. ¿Qué quiere decir una tabla de distribución de la frecuencia? Miren, por ejemplo, esta tabla está copiada de un trabajo científico que dice cuáles son los factores desencadenantes de cierta patología en pacientes menores de 65 años. Los factores identificados fueron sepsis, embolismo pulmonar, neumotórax e insuficiencia cardíaca. Acá está el número de pacientes y acá está el porcentaje de pacientes que pertenecen a cada una de estas categorías. Entonces, fíjense, acá dice cuán frecuentes son cada uno de estos factores. Si yo miro esta tabla, no me hace falta que me lo expliquen en el texto, porque rápidamente identifico que la más frecuente o el más frecuente de los factores es la sepsis, con un 59,3%, y después seguido por insuficiencia cardíaca. Entonces, dada una variable que es una variable de tipo cualitativa, nominal, tengo la frecuencia, y esto es una tabla de distribución de frecuencias. No hace falta poner nada más. En el texto uno pone la distribución de frecuencia de los factores, se observa en la tabla 3, y directamente el lector va a la tabla 3 y mira, y no hace falta poner nada más en resultados. Miren esta otra tabla. Esta tabla, que es la tabla 1 de este otro trabajo, dice distribución de las madres según edades. Se hizo un trabajo con mujeres, que según esto son madres, y fíjense, la edad de las madres las dividieron en categorías. Categorías de acuerdo a un criterio propio de este trabajo. No hay una forma de dividir en categorías. O sea, no hay una forma única, porque todo depende de la frecuencia de la patología o la frecuencia de lo que ustedes están estudiando. Entonces, la manera de dividir en categorías tiene que ver con la posibilidad de sacarle más el jugo a la información o a los datos. Entonces, fíjense, acá tiene madres de menos de 20 años, entre 21 y 25, entre 26 y 30. Estas las van haciendo cada 5 años, y las después de 40 van todas juntas. O sea, menos de 25, todas juntas, más de 40, todas juntas, y después cada 5 años. Si ustedes me preguntan si estas categorías están bien calculadas, mi respuesta es no sé. Depende de lo que quieren mostrar los autores, porque lo que hicieron con esto es lo que decíamos anteriormente. A una variable de tipo cuantitativa, que es la edad, la hicieron ordinal, hicieron categorías por orden. Y si para ellos está bien esto, está bárbaro. A mí me pasó una vez trabajando para unos virólogos. Los virólogos estaban estudiando gripe, virus de la gripe. Entonces, la gripe puede atacar a personas en todo el rango etario, o sea, desde niños de, no sé, el más pequeñito creo que tenía algo así como 5 o 7 días de edad, que había tenido virus de gripe, hasta el más anciano del trabajo, creo que tenía 80 y pico de años. La pregunta es, ¿cómo haces para categorizar las edades en ese caso? Entonces los bioquímicos, los químicos que estudiaban esto decían, mirá, es importante en los niños de pequeña edad tener intervalos pequeños, porque no es lo mismo la defensa de los niños de 0 a 6 meses que de 6 meses a 2 años, de 2 años a 5, de 5 a 12, de 12 a 20 y después cada 10 años. Hicieron categorías chiquitas al principio, entre 20 y 70 años hacían categorías de cada 10 años, y después de 70 hacían categorías más chiquititas, porque para ello era importante. Entonces, la manera de categorizar depende del gusto o depende de cómo sacar la mejor información a los datos. Entonces, para poder hacer una tabla de distribución de frecuencia con una variable que es numérica, hay que hacer categorías. Y esta es la tabla de distribución de frecuencia de esas categorías. Después, gráficos. Bien.
Este primer gráfico de tortas es un famoso gráfico al divino botón. ¿Sí? Eso lo decía mi abuela. Académicamente es un gráfico que no sirve. Miren ese gráfico. Fíjense que estamos ocupando un gran espacio para poner que los antiguos fumadores, para este caso, constituyen un 23%, los no fumadores un 44% y el fumador un 33%. Para decir tres números pequeñitos, utilizamos un espacio enorme. Está bien, lo pintamos de lindos colores, los colores son hermosos, pero ¿vale la pena en un trabajo científico poner un gráfico de ese tipo? La respuesta es no. La información que me da ese gráfico no es suficiente. Si hubiera muchas categorías acá, tal vez sí un gráfico de tortas sea un gráfico importante que comunique. Pero si no, mi sugerencia es intenten poner la menor cantidad de gráficos posible porque los árbitros, los tribunales, no les gusta un trabajo que tiene mucho, pero mucho gráfico, que está mirando y mirando y mirando, porque aburre. Profe, perdón, y en esos casos, o sea, ¿qué usamos? ¿Qué tablas? Ni siquiera. En ese caso, yo utilizaría texto. Mira, Texto. en el texto yo diría, suponete que lo que importe es la prevalencia de fumadores. ¿Sí? Yo diría esto. La prevalencia de fumadores entre los pacientes fue del 33% y entre paréntesis pondría 1.640 pacientes. Ok, no, te pregunto, claro, yo ahora que me doy cuenta, mi tesis la hice toda con gráficos. Bueno, pero ¿tu tesis de qué? De grado. Bueno, está muy bien, pero está muy bien. Digamos, Digo, pero, ay, si la llego a ver ahora, un horror, llena de gráficos por todos lados. chicas, yo hice tesina de grado y yo hice tesis doctoral. Y más o menos, como dicen los abogados cuando pasa un tiempo y la causa prescribe, o sea, la evaluación de lo que uno hace prescribe a los 2 o 3 años. Porque si la Listo, agarrás ya está. después de 2 o 3 años, siempre Prescribió mi tesis. prescribió, exactamente. O sea, mirala como lo que hacías en ese momento, pero se supone que vos has tenido una evolución ahora. ¿Ah? ¿Yo saben con qué me encontré una vez? Yo me recibí de biólogo y como a los 4 o 5 años, mi directora llamó a tesinistas para que aumentaran el grupo de trabajo e hicieran ciertas cosas mientras yo estaba haciendo la tesis doctoral. Entonces yo me hice el macho y le di para que evaluaran esas 2 tesinistas mi tesina de grado. Me la destrozaron y lo gracioso era que tenían razón. O sea, a los 4 años le encontramos un montón de errores y tenían razón, pero justamente uno es estudiante y va mejorando en esto, así que no tengan problema de mirar para atrás y decir, esto lo hice mal. De hecho, algunos autores de libros siempre dicen, si alguien me pregunta cuál fue mi mejor libro, yo contesto el último, porque los anteriores siempre tuvieron errores. Así que, bueno, está bien. Bien. Bueno, entonces lo mejor entonces sería tipo texto. Yo sugiero arrancar con lo que se puede describir en texto. Lo que no alcanza en el texto o se pone muy pesado, hacer tablas. Y lo que en las tablas no se entiende bien, recién hacer gráficos. Miren la figura 3, esta figura, si yo la pongo en tablas, tal vez no aparezca bien, no se vea bien, no se destaca, porque la gente cuando ve la tabla le resulta complicado ver comparativo los números. Las tablas, normalmente las personas suelen mirar los números como fotos, pero no ven la filmación, no ven todo el flujo. Entonces, para mostrarle el flujo de valores, tal vez este gráfico que dice localización de las lesiones es un buen gráfico. Es muy colorinche, ¿no es cierto? Pero es un buen gráfico para mostrar. Ahora, este gráfico que tenemos acá que dice histograma, que es la edad de los pacientes, es un gráfico que seguramente yo lo haría para analizar cómo es la distribución de las edades de los pacientes, pero no lo usaría como para informar en un trabajo. Es un gráfico que no me aporta nada. Decir que la mayor frecuencia de pacientes del consultorio externo de oftalmología está más o menos entre los
46 y 52 años, y que la distribución es asimétrica, hay muchos pacientes con menos años, pero claro, después de los 70 no hay, pero no me sirve mucho esto como para poner el gráfico en un trabajo. Entonces, Como que igual es engorroso verlo también. sí, tenés que estar acostumbrado a verlo. Si no estás acostumbrado a ver estos gráficos, es engorroso. Es preferible que vos lo digas así. Mirá, la mayor frecuencia de los pacientes estuvo cerca de los 50 años, con un mínimo de 12 años y un máximo de 70. Y ya está, no vale la pena mucho más que eso. ¿Sí? Acuérdense, uno le tiene que brindar a los lectores una lectura fluida. Todo trabajo que ustedes van a hacer, su trabajo final, o primero el proyecto, después el trabajo final, va a ser leído por más de una persona. Va a ser leído primero por las autoridades de la especialidad, después lo van a mandar a un tribunal evaluador. Lo que ustedes tienen que hacer es agradarle a las personas que lo van a evaluar, facilitarle la lectura, hacer que se entienda mejor. Si uno coloca este tipo de cosas, digamos, no necesariamente aclara, menos es más en ese caso. Entonces, vimos en general tablas, vimos gráficos, que ahora vamos a ver otros tipos de gráficos con el RMedic, y ahora vamos a lo que llamamos medidas de resumen. Medidas de resumen es estadística. Hay distintas medidas de resumen y ustedes las conocen, ya las han visto y ya han hecho trabajo ustedes con esto, simplemente estamos reforzándolo. Las que se llaman como medidas de posición son las que marcan una posición de la variable. La media o promedio. ¿Saben quién es la media o promedio? Todos sabemos quién es la media o promedio. De hecho, toda persona que pasó por el colegio secundario sabe lo que es la media o promedio, porque sabemos que si te sacaste un tanto en este parcial, tenés que sacarte un tanto en este parcial para no llevártela, ¿no es cierto? La media o promedio es una medida muy intuitiva porque la usamos mucho los que vamos al colegio secundario en nuestra cotidianeidad. En la universidad también. Para promocionar la materia me tengo que sacar un tanto, porque si me saco un tanto, y uno está calculando la media o promedio, porque la definición de media o promedio es matemática, ¿sí? Es la sumatoria de los datos dividido el número de datos, punto. ¿Saben lo que es la mediana? ¿Se acuerdan qué era la mediana? No, yo sinceramente no. O sea, me suena de haberlo escuchado, pero no, teóricamente no. Bien, si vos ordenás todos los datos que tenés, es decir, vos tomás una variable en un número, por ejemplo, de pacientes, ordenás todos los valores de la variable del menor al mayor, el valor que está en el medio, esa es la mediana. La mediana es el valor central, el valor que está en el medio. O sea, de ponerle de 0 a 150. Si tuvieras todos los números de 0 a 100, sería 50, exactamente. ¿Sí? Claro, bueno, ahí dice percentiles, por eso también el... Bien, esa es la mediana. Okay. ¿Qué son los cuartiles? Los cuartiles son los valores de la variable que están colocados de a cuartos. Entonces, el cuartilo 1 es el valor de la variable que supera al 25% más pequeño y es superado por el 75% más grande. ¿Sí? El cuartilo 2 coincide con la mediana, porque supera a la mitad más chica y es superado por la mitad más grande. Y el cuartilo 3 es el valor que supera el 75% más pequeño y es superado por el 25% más grande. Entonces, miden posiciones. Por ejemplo, si yo les digo que el promedio de índice de masa corporal de estos pacientes, el promedio, ¿no?, es de 30. ¿Ustedes qué población se imaginan? La población adulta. Una población adulta
y con un promedio de 30. O sea, el promedio está en el palo entre sobrepeso y obesidad. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, ahora, si yo le digo, en la población que estudiamos, la mediana del índice de masa corporal es 23. ¿Qué significa? Que la mitad de las personas tienen 23 o menos y la otra mitad más grande tienen 23 o más. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Ahora los cuartilos. Si yo les digo que el cuartilo 1 de esta población, el cuartilo 1 de la población es un valor de índice de masa corporal de 32. 32 al cuartilo 1. Quiere decir que el cuarto más pequeño tiene un índice de masa corporal de 32 o menos. Y el 75% más grande tiene un valor de índice de masa corporal de 32 o más. ¿Qué población se están imaginando? Es una población de obesos. Sí. ¿Sí? Y si yo le digo que el cuartilo 3 es 22, el 75% más No, pequeño. tiene IMC más bajo de 22, el 75% de la población. El 75% tiene un índice de masa corporal de 22 o menos y el 25, 22 o más. Entonces, estoy imaginándome una población que, bueno, es normopeso o bajo peso. ¿Se dan cuenta que el valor de la medida de posición me da la posibilidad de imaginarme cómo es la población y ¿Cómo es cómo la muestra? población? Claro. ¿Sí? ¿Vieron lo que les decía? Que te describe ya una idea de cómo es esa población. Muy bien. Medianas y cuartilos, entonces, se definen por la posición. La que está en el 50%, la que está en el 25%, la que está en el 75%. Pero son tres valores fijos. En cambio, los percentiles le da la posibilidad al investigador que decida en qué posición, en qué porcentaje de la posición quiere hacerlo. Entonces, yo puedo definir, bien, necesito saber cuál es el percentil 5 de esta población. El percentil 5 sería el valor de la variable que supera al 5% más pequeño y es superado por el 95% más grande. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Y el percentil 95, ¿cuál sería? El que supera el 95% más pequeño y es superado por el 5% más grande. ¿Quiénes son los que trabajan todo el tiempo con percentiles? Los pediatras. Los pediatras. Y nosotras cuando hacemos consultorio con pediatría. Y ustedes cuando trabajan con pediatría. O sea, ustedes también trabajan con percentiles, pero cuando se labura con pediatría. Es fundamental. ¿Por qué? Porque el percentil te acomoda a dónde está tu paciente con respecto a todos los datos de esa población. Entonces, si vos analizás que según la talla o según el peso o según el índice de masa corporal o lo que quieras ver, tu pacientito está en el percentil 2, ¿qué quiere decir con ese pacientito si está en el percentil 2? Que está por debajo. Que está muy por debajo de lo normal para esa edad, por ejemplo. Y si el nenito o la nenita está en el percentil 98, muy por encima. Encima. ¿El percentil es como más exacto? O sea, comparándolo con los otros, ¿o no? el Como percentil, más claro, acotado, digamos. es que el percentil, al poder moverte por pedacitos chiquititos, es más preciso. O sea, si vos usás la palabra exacto por precisión, y sí, porque los otros te Claro, dejan... eso no me salió la palabra, más preciso. Claro, sí, totalmente. Es más preciso. Bien. ¿Sí? Entonces, fíjense lo valioso de estas medidas de resumen, porque primero, te dan una idea de cómo está la estructura de la muestra de la población, y segundo, te dan la posibilidad de meter un pacientito o un paciente en un valor de percentil, ¿sí? Para poder saber cómo está con respecto al resto.
La última de las medidas más utilizadas, hay muchas más medidas de posición, la última de las más utilizadas es una medida que se llama modo moda. El modo moda es el valor más frecuente de la variable. Voy a volver para atrás y vamos a revisar el grafiquito anterior. Fíjese, este es el valor de las edades de las personas que acuden al consultorio externo de oftalmología, y acá está la frecuencia. Entonces, si yo miro acá, entre 50 y 52 se encuentra la moda, es lo más frecuente. Como ustedes saben, chicas, la moda es lo que más se usa, ¿no? En estadística también, lo más frecuente es la moda o modo. Es simplemente una medida descriptiva, es poco utilizada. Si ustedes me preguntan cuáles son las medidas más utilizadas, viene primero la media o promedio, luego viene mediana y percentiles en general, y luego viene la moda, que casi no se usa nunca. Pero además de medir la posición, necesitamos saber acerca de la variabilidad, necesitamos acerca de la dispersión. Ah, no, seguimos con posición. Bien, este es un ejemplo del peso tomado a alumnos de un colegio secundario de la ciudad de Córdoba. Yo trabajo con antropólogos biológicos, que están constantemente haciendo estudios sobre adolescentes. Es el grupo que estudian. ¿Y por qué lo estudian? Y porque uno de los profes es profe de un colegio secundario, entonces tiene acceso a la información fácil. ¿Recuerdan cuando dijimos en los proyectos cómo van a ser los proyectos? Y dijimos, bueno, utilicen aquellas poblaciones que tengan fácil acceso. Bueno, este profe es profe de un colegio secundario, entonces tiene fácil acceso. Estos son datos reales, son valores reales de adolescentes de un colegio secundario, peso. Entonces, esta es lo que se llama el histograma, cómo se distribuyen los datos desde los pacientes más livianitos a más pesados, y la media, que todos saben cómo se calcula, podemos calcular de dos formas. Es la sumatoria de todos los datos dividido el número de datos, o hacer esto, 1 por n dividido. Bueno, es lo mismo. Sumamos datos y dividimos por el número de datos. Para esta distribución de la variable, ¿qué valor promedio les parece que puede tener el peso de los adolescentes? ¿Más o menos cuánto? ¿Lo ven en el gráfico? ¿55? Más o menos 55. Estamos de acuerdo. ¿Se entiende por qué? Porque tenemos todo este grupo para acá, todo este grupo para acá, y yo espero que más o menos por acá sea el promedio. Sí, yo sin saber nada diría más o menos 55. 54,76 para ser más exacto. Perfecto. Ese es el valor promedio que tiene. Decíamos entonces, con la medida de posición, marca la posición de una variable, pero no solo la posición es importante, necesitamos saber la dispersión. Y ya vamos a ver a lo largo de esta asignatura que la dispersión es igual de importante que la posición. Vamos a ver entonces medidas de dispersión como el rango recorrido. El rango recorrido no es nada más ni nada menos que la diferencia entre el valor más grande y más pequeño de la variable. Entonces, cuando te dicen la edad de los pacientes era, no sé, el promedio era, habíamos dicho 52 años, con un recorrido de 12. El recorrido es 12. Lo que pasa es que la gente a veces no entiende qué quiere decir ese 12. Entonces, en vez de poner el rango recorrido, normalmente es más cómodo decir mínimo máximo. Entonces vos decís, la edad promedio era 52 con un mínimo de 12 y un máximo de 80. Con eso uno sabe cuáles son los valores. El recorrido es la diferencia entre ellos, pero es más fácil poner mínimo máximo. Otra medida de variabilidad es el rango intercuartílico. Entonces, si yo hago la diferencia entre el cuartilo 3 y el cuartilo 1, voy a obtener cuál es el recorrido, el rango que tiene los valores centrales.
¿Por qué digo los valores centrales? Porque tengo el cuartil 1, que es el 25%, tengo el cuartil 3, que es el 50%. Entre ellos están todos los valores centrales de la variable, los que están en el centro. Voy a ver cuál es el recorrido que tienen los valores centrales. Y la que viene es la estrella de la materia. La estrellita de esta materia, ¿sí? La protagonista, ¿sí? No sé, quieren llamarle la Thalía de las telenovelas, como quieran, se llama varianza. La varianza es la medida central que va a tener nuestra asignatura, porque todo lo que vamos a ver tiene que ver con esa medida de variabilidad, que es la varianza. ¿Qué es la varianza? Es una medida que me dice cuán agrupados o apretados están los datos con respecto a la media. Se marca la media y se ve cuál es la agrupación que tienen, si están más desparramados o están más apretados. Como la varianza, ahí lo vamos a ver en un segundito, está expresada pero en el cuadrado de la variable, entonces es de difícil comprensión. Es una medida que está, por ejemplo, si uno está mirando miligramos litro de vitamina D, la varianza es miligramos cuadrados litros cuadrados. Si uno está viendo, la veo a Florencia que está mimando a su perrito. Si uno está viendo, por ejemplo, la cantidad de perros que hay callejeros en la ciudad de Córdoba, perros por manzana, yo tengo 5 perros por manzana, 4 perros por manzana, 8 perros por manzana. Si saco el promedio me da, por ejemplo, 3 perros y medio por manzana. Pero si saco la varianza me va a dar 3 perros y medio al cuadrado. La varianza está expresada al cuadrado, entonces no se entiende bien la dimensión matemática de la varianza. Entonces, ¿qué hacen las personas? Le sacan la raíz cuadrada de la varianza. ¿Se acuerdan de la operación raíz cuadrada? Con la operación raíz cuadrada obtenemos lo que se llama desvío estándar. Y el desvío estándar vuelve a estar en la misma unidad de la variable. O sea, vuelve a estar en la unidad original. Si teníamos perro al cuadrado, el desvío es una medida de la desviación, pero expresada en perros. Expresada en miligramo, expresada en mililitro y no al cuadrado. Entonces, es muy utilizado el desvío estándar para entender la variabilidad, porque se entiende una variabilidad en la misma unidad que la variable que estamos midiendo. Por último, simplemente se lo voy a nombrar, esto no lo vamos a ver en la materia nuestra. Hay una medida que se llama coeficiente de variación. El coeficiente de variación no es nada más ni nada menos que dividir el desvío dividido la media. Desvío estándar dividido la media. Entonces me dice cuánta variabilidad tiene la variable, pero con respecto a la media. Si es muy variable o poco variable, pero con respecto a la media. Vamos a la misma tablita anterior con el peso de estos adolescentes, vamos a la distribución del gráfico, y la medida de varianza es esta. Es la sumatoria de todos los datos con respecto a la media. ¿Se acuerdan que le dije que era la dispersión de los datos con respecto a la media? No vamos a estudiar fórmulas, simplemente, no te desesperes Florencia, porque te veo el rostro, ¿sí? Es simplemente que sepan que es cuánta distancia hay con respecto a la media. Y lo que voy a decir ahora es mentira. ¿Sí? El que avisa no traiciona. Yo les voy a decir una mentira. ¿Sí? No es cierto lo que les voy a decir, pero es la mejor manera de interpretarlo. Fíjense, la varianza es una formulita que es esta. El desvío, dijimos que es la raíz cuadrada de la varianza. La pregunta es, ¿qué está representando el desvío? Cuando yo digo que el desvío me dice la variabilidad, ¿qué está representando? Bien, no es así, pero es la mejor manera de interpretarlo. El desvío es como si me dijera cuál es la distancia promedio que hay de todos los datos con respecto a la media. Entonces, si todos los datos con respecto a la media tienen una distancia promedio chiquitita, el desvío es chiquitito. Si todos los datos con respecto a la media tienen una distancia promedio grande, el desvío es grande. ¿Sí? Pero vuelvo a decir,
es una trampa matemática la que le estoy haciendo. No es el promedio de las desviaciones con respecto a la media, pero es la mejor manera de interpretarlo. Si yo lo interpreto así, ya entendí que era el desvío. Para este caso, el desvío promedio de todos estos nenes es 9,73. Así, en promedio, todos los pibes están distanciados de la media en 9,73 kilos. Esa es la idea del desvío. Muy bien. Esta tabla lo saqué de un trabajo donde el trabajo habla de pacientes que tienen algunos morbimortalidad cardiovascular, otros no tienen morbimortalidad cardiovascular. Entonces hay dos grupos de pacientes. Entonces miren, esta tabla hace dos cosas a la vez. Primero, describe cada uno de las variables de laboratorio que le sacaron a estos pacientes. Creatinina, fíjense, expresada como miligramo decilitro, colesterol total expresado como miligramo decilitro. Fíjense lo importante en no solo poner la variable, sino poner en qué unidad está medida la variable. Hace una columna para los pacientes que no tienen mortalidad cardiovascular, hace otra columna con pacientes que sí tienen morbimortalidad, y luego pone esto que es un valor P, de lo cual probablemente en 2 clases o 3 clases, ya vayamos a hablar, pero tiene que ver con poner a prueba si son iguales o si son diferentes estos dos grupos. Vamos a lo que sabemos hasta ahora. Hasta ahora, ¿qué sabemos? Que creatinina dice que hay un 0,9 más menos 0,18. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando no dice nada la tabla, lo que está queriendo decir es el promedio es el primer número y cuando pongo un más menos, el desvío es el segundo número. Entonces, esta tabla está describiendo los valores de creatinina, colesterol total, HDL, LDL y así todos estos valores, y lo que dice es, te doy el promedio y te doy el desvío de cada uno de ellos. ¿Sí? Es una tabla netamente descriptiva, y esa tabla netamente descriptiva al lado tiene un valor P que ya vamos a ver después para qué sirve ese valor P. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. ¿Alguna vez vieron este gráfico? ¿Cómo se llama esa campanita? Campana de Gauss. Cuando nosotros solemos decir que una variable tiene distribución normal, fue porque Gauss dijo que en la variable que él estaba estudiando, que eran los errores de medición, la distribución de los errores de medición era normal. Esto es normal para los errores. Y de ahí quedó la palabra normal. Pero no significa que las variables que estamos estudiando son normales solo si tienen esta forma. Es preferible saber que lo que estamos diciendo que esta forma, esta distribución es gaussiana, tiene cara de Gauss, cara de campana. Cuando yo tengo este tipo de distribución, no voy a tener tantos datos como para poder hacer esta campanita. Voy a volver para atrás en la distribución del peso de los adolescentes. ¿Se acuerdan? Voy a volver para atrás y miren acá. Si yo tengo, acá teníamos, no me acuerdo si 60 adolescentes, una cosa así. Si yo tengo 60 adolescentes, esta es la forma que puedo tener y no se acerca ni a palo a una campana esto, porque necesito mucho más cantidad de adolescentes para poder graficar algo que tenga más forma de campana. Entonces, el número de pacientes que yo tengo que tener para poder hacer este gráfico es muy grande. Entonces, normalmente no lo podemos hacer. ¿Qué hacemos para resumir esta información? Lo que hacemos es lo que se denomina un gráfico de puntos. ¿Qué hace el gráfico de puntos? Miren, hace un puntito donde tenemos el valor de la media, que corresponde acá,
y le hace una ramita a la derecha y una ramita a la izquierda que corresponde a un desvío a la derecha y un desvío a la izquierda. Este gráfico así suelto, esto lo puse debajo de esto para que vean la coincidencia de la media más menos el desvío, pero en realidad cuando se grafica así. ¿Han visto este tipo de gráfico alguna vez con un punto más menos un desvío? Sí. En muchos trabajos científicos se va. Bueno, lo que está queriendo decir ese gráfico es, acá tengo el promedio y acá tengo la media más un desvío y acá tengo la media menos un desvío. Otro gráfico que también se suele utilizar es un gráfico que se llama gráfico de caja y bigote. Este gráfico de caja y bigote, voy a describirlo primero y después vamos a volver acá, lo que hace es graficar las medidas de posición que vimos hace un ratito, pero que se buscan con la posición de la variable, que son la mediana, el cuartilo 1, el cuartilo 3, el percentil 5 y el percentil 95. Entonces esta caja lo que hace es poner en una cajita entre el cuartilo 3 y el cuartilo 1, dibujar la mediana donde corresponde y después hacer un bigotito para arriba y un bigotito para abajo con los valores de percentil 5 y 95. Si la distribución tiene esta forma de campana, acá estaría el grafiquito de cajas que representa esta forma de campana. Si la distribución de la variable es asimétrica, no es simétrica para un lado o para otro, este gráfico de cajas se va a estirar de un lado, se va a estirar de otro. Entonces representa la asimetría de la variable. Este gráfico solo a mí no me dice nada, es un gráfico solo. Ahora, miren en un trabajo científico que se graficaron 4 gráficos de caja. Se le hizo un score a 4 tipos de pacientes. Un paciente se denomina grupo de paciente control, el otro de psoriasis, alopecia o dermatitis atópica. Son 4 tipos de paciente. Se le hizo un score a esos pacientes y fíjense cómo cuando uno compara los 4 grupos se da cuenta que los pacientes en función de ese score no se comportan igual. El valor del score es mucho más alto en pacientes con alopecia, ven que la mediana es 8. En pacientes con psoriasis o dermatitis atópica, la mediana es 6. Y en los pacientes controlados, la mediana es 2. Pero no solo eso, sino que miren cómo se estira la variabilidad de los pacientes con psoriasis. Y miren qué apretadita es la variabilidad de los pacientes con dermatitis atópica. ¿Se ve? Ese gráfico de caja me muestra 3 cosas a la vez. Me muestra la mediana como posición. Me muestra los percentilos 5 a 95 como una medida de dispersión. Pero también me muestra si es simétrico o asimétrico. Miren, en la psoriasis la mediana está bien al medio, pero en alopecia la mediana está acá abajo. Quiere decir que esto está muy apretado acá y muy estirado para aquel lado. ¿Se nota? Es simplemente ver la distribución. Le estoy mostrando cómo a partir de un gráfico uno puede sacar información descriptiva que a priori pareciera como que ese gráfico no me dice nada más. Bien, después de haberlas apabullado, espero que no, vamos a trabajar haciendo este tipo de cosas con RMedic. ¿Sí? Bien. Qué mimoso que es ese perro. Bueno, a ver, gente. Tengo 3 más. ¿Tenés 4 en total? Sí. Vamos a los ejercicios que subió profe en la página. Claro, porque nosotros la semana pasada subimos en Word una guía que hicimos solamente hasta el ejercicio 2. Entonces, porque la semana pasada nos alcanzó el tiempo solo para ver el tema del control y los errores.
Ahora vamos a partir del ejercicio 3 y ya saben la mecánica de cómo es. Lo voy a leer por las dudas el ejercicio y a partir de eso vamos a arrancar. El ejercicio 3 dice, con la base de datos del ejercicio 1, o sea, vamos a revisar el ejercicio 1. El ejercicio 1 era este, que eran 20 pacientes y que tenían la edad, sexo, índice de masa corporal, glucosa, consumo de alcohol o tensión arterial sistólica. ¿Sí? Bien. En función de esa base de datos, vamos a hacer, primero, una tabla de frecuencia con la variable sexo. Segundo, un gráfico de barra y uno de torta con variable consumo de alcohol. Tercero, un histograma con la frecuencia de la variable glucosa, un gráfico de medio y desvío con glucosa y una tabla de frecuencia con tensión arterial. ¿Sí? Bien. Si ustedes me permiten, yo tomé mucho mate, voy y vuelvo en un ratito mientras arrancamos con esto. Abran el RMedic y empezamos a jugar con esto. Los Excel ya están también subidos en la página, así que los pueden bajar. Recuerden que tiene que estar el Excel en su disco rígido o en un formato físico para que RMedic lo tome. ¿Sí? Ahí vengo, un minutito y vuelvo. Bueno, profe. Gracias.
Bueno, ¿qué tal? ¿Empezaron? Buenas, profe. Lo intenté ahí más o menos Sí, hacer. profe. ¿Querés compartir, Diana? ¿Qué comparto la pantalla? Obvio, lo que vos bueno. quieras. A ver. Mm, ¿Ahí se ve? Sí, se ve perfecto. Esto hice. No sé si está bien. Seguro que está bien. A ver, tu variable. Era sexo, que era el primer punto. A ver, pará, por las dudas, alguna compañera quedó trabada. Lo primero que hiciste fue ir a Browse y levantar el ejercicio 1. Sí. En base de datos te apareció que era la tabla de ejercicio 1. Sí. Y luego, ya control, digamos, lo habíamos revisado el encuentro anterior, fuiste a tablas. Sí, fui a tablas. En tabla le dijiste, quiero analizar una sola variable. Sí. ¿Sí? Bien. Y después te preguntó, ¿cuál variable? Y vos dijiste la Claro, variable acá sexo. elegí sexo. Y te dijo, mira, la variable sexo la identifico como categórica. Sí. ¿Sí? Bien, entonces vamos a distribución de frecuencia. Y ahí te dice, bueno, esta parte es una parte didáctica que nosotros tenemos, no hay que presentar esto en un trabajo. Un día me encontré con un alumno que me había presentado todo esto en el trabajo, pero no hay que presentar. O sea, frecuencia absoluta, total, cociente, frecuencia relativa, porcentaje. No me atosigues, vamos de a una. O sea, Bien. presenten solo sexo y en tal caso, frecuencia absoluta y porcentaje. Esto sería. Esto de acá ¿Sí? y lo primero, digamos. Si vos marcás todo eso desde distribución de frecuencia para abajo, yo siempre sugiero hacer eso. Lo Eso. marcás, lo copiás y lo metés en un Excel. Ah, bien. Dale. Sugiero hacer eso porque el Excel es mucho más plástico que el Word. Entonces, lo copias, lo llevas al Excel y en el Excel lo acomodás y después sí, lo sacás del Excel y lo copias y lo llevas al Word y te quedó la tablita ya armada. Bien. Hay algo que todavía no vamos a ver porque nos faltan las herramientas, que es hacer los intervalos de confianza. Entonces, fíjense que RMedic tiene 3 tipos de intervalos de confianza, hay que elegir uno, pero vamos al del 95%, que es el más utilizado. Miren lo que dice acá, de nuevo, lo vamos a reforzar esto dentro de algunas clases. En sexo, el 40% son de sexo femenino. Y la estimación por intervalo de la población es que en la población el porcentaje de femenino van de 19 a 61%. ¿Sí? Eso es una estimación por intervalo. El N es chiquitito, por eso los intervalos son tan grandes. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. Eso fue entonces El punto 1 era, creo. el punto 1, que era realizar Sí. una tabla de frecuencias con la variable sexo. Así es. ¿Está? Bien. Bien. ¿Quién se anima a realizar un gráfico de barra y uno de torta con la variable consumo de alcohol? No sé si dejé de compartir la pantalla. No, seguís compartiendo. Mm. ¿Sí? Camila, Sofía, ¿se animan? Sí, profe, estoy en eso. Ahí, Dale. si me sale, lo comparto. Pero te vamos ayudando, dale. Dale, de una. Compartí primero y te ayudamos. No me deja compartir pantalla. Dice que está inhabilitado. Inhabilitado. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Me parece ese cartel. Bueno, espera, Sofía, te voy a habilitar. Bueno. Convertirte en anfitrión, cambiar de nombre, permitir grabar archivo, permitir anclaje, ponerte en sala de espera, quitarte o informar. No. ¿Y quién pudo compartir pantalla recién? Yo, profe, porque soy me puso de Ah, confusión bien. eso. Sí. Entonces te voy a poner, Sofía, también de confitrión. Ahí está. Compartí pantalla ahora.
Se me fue alguien. No. Profe, ahí se ve. Ahí Sí, estamos sí, viendo. parece que Sí, se sí, fue alguien. sí. Bueno, esto es lo que hice. De nuevo, subiste con Browse la base de datos. Sí. Bien. Sí, puse gráficos, después después puse cantidad de variables 1, elegí consumo de alcohol, que en este caso es numérica, según lo que dice, lo que da el RMedic. sí. Después dice que hay que hacer una tabla, un gráfico de barras y uno de tortas. Bien. Ahí está el principal problema. A ver, ¿se acuerdan qué era consumo de alcohol? Como que era una variable. Miren el Word que vimos en la guía. La guía Era trajo como práctica. 1 y 2, como si fuera un sí y un no. Bueno, es categórica. A ver, pero no hay solamente 1 y 2 en consumo de alcohol. Y 3. Ajá. Consumo de alcohol. 1 como no, 2 como moderado y 3 como excesivo. ¿Es una variable numérica? No, es categórica. Es categórica, sí. Ajá. La Bien, puse como número, pero es categórica. Entonces, bien. a propósito les puse esto, porque fíjense que si vos pones categórica, te deja hacer gráfico de barra o de torta, pero si pones numérica, te deja hacer otros gráficos que son para los números. Claro, ¿Sí? Bien, entonces es categórico. ahí está. En el gráfico de barra, fíjense que le pone consumo de alcohol 1, 2 o 3 y la altura de la barrita tiene que ver con la frecuencia que tiene. Este tipo de gráfico, cuando ahora estrenemos la versión 2 de Remedic, va a estar más bonito. Este gráfico nos salió muy fiero cuando lo hicimos y te permite hacer. Sí, no sé si tenés la posibilidad de poner frecuencias relativas. Sí, ahí está. Ahí está, frecuencia relativa y también en porcentaje. Un color por ¿Sí? categoría. Podés poner un color por categoría, podés cambiar los colores o poner la paleta completa que tiene y elegir el color que se te cante. Qué lindo. Poné paleta completa. Entonces, en paleta completa, cada Puedes color, decir los si colores por los marcas cuerpos. ahí, Sí. marca el color, vas a poder buscar el color que quieres. ¿Sí? Y después copias el gráfico. Bueno, y lo mismo el gráfico de torta. Bien. También el gráfico de torta tiene una definición fiera porque dice 1, 2, 3, no tiene más posibilidades. Con la nueva versión de Remedic lo van a poder hacer más bonito. Genial. ¿Sí? Bien. ¿Estás bien, Florencia? Bueno, entonces, ya realizamos un gráfico de barra y un gráfico de torta con la variable consumo de alcohol. Bien, el histograma de frecuencia, ¿sí? Era eso que vimos, ¿se acuerdan? Con la edad de los pacientes, que vimos los pacientes y vimos lo que sería la formita de campana, si tiene. Así que, a ver quién se anima a guiarnos, a ver si se anima a hacer un histograma de frecuencia. Es rápido. No sé cómo dejar de compartir. A ver, si yo... Espera, dame un segundito. Ahí te saqué Listo. y dejo de compartir ya. Gracias, Bueno, profe. Paula está entrando de nuevo. Bueno. ¿Quién se anima a hacer un histograma de frecuencias? A ver. Fíjense que RMedic es reintuitivo, porque vos vas a gráfico, le decís que es o te dice que es un número, y te abre la solapa con todos los gráficos posibles. O sea, profe, que con esa página vamos a poder hacer todo lo que es estadística, o nos va a hacer falta tipo un infostat o
algo A de eso. ver, por Me lo que yo complicó la vida y la existencia. por lo que yo recuerdo, en los proyectos de ustedes, un par de personas solamente van a tener que usar Infostat porque este es un software muy básico. Ah, Un bueno. par de personas iban a tener, yo no me acuerdo bien de los análisis cada uno, lo vamos a ir viendo a lo largo de esta materia, pero un par de ustedes iba a tener que usar Infostat porque requerían un análisis un poquito más complejo. Bien. Pero el resto puede usar RMedic y hacer su trabajo final con RMedic y les alcance y les sobre. Buenísimo. Profe, yo creo que ahí pude hacer el histograma, pero no estoy segura. Dale, pero lo vamos viendo. Para cómo hago para compartir. Espera Acá. que grabo las asistencias. Un segundito. Porque si no, después la secretaria me reta. ¿Tenemos que poner el apellido en el chat o...? No, copié el listado de al lado, así que no importa. Ahí está. Bien, ¿quién quería compartir la pantalla? Yo, profe, Camila. Profe, creo Cami. que ahí le modifiqué la opción de compartir pantalla, capaz ya Cami puede. A ver, fíjate, A Cami, si ver. podés. Creo que sí. ¿Qué pongo en screen, no? ¿Cómo? Ahí. Sí, Ahí se ve. excelente. ¿Qué se ve? ¿Se ve la página de Remedy? Sí, correcto. Ok. Bueno. Ahí puse el ejercicio 1, lo Bien. cargué. Puse cantidad de variables 1, consumo de alcohol, y si pongo numérico me aparece histograma. Bien, pero lo que te pide es Era con la realizar un glucosa, histograma con glucosa. Con glucosa. Ahora sí. Ahí está. Y ese es el histograma. ¿Este sería? Sí, correcto. Ese es el histograma para poder ver si la glucosa se distribuye o cómo se distribuye, si tiene forma de campana. ¿Ustedes le ven a eso forma de campana? No, es más como, no sé, raro. Es más como nada. Yo no veo forma de nada. O sea, Es como que es una forma muy irregular. exactamente. Hay muchos entre 90 y 100, después disminuye, después sube mucho entre 100, después va bajando, pero tiene un montón después de 130. O sea, Ajá. si yo tengo que preguntar qué tipo de distribución tiene esta, la respuesta es no sé, pero no tiene forma de normal. Campana no. Campana no tiene cara de campana. ¿Sí? Ok. Bien. En el punto D me pide, podés seguir compartiendo porque estás ahí mismo. Sí, Me sí. pide realizar un gráfico de media y desvío con la variable glucosa. O sea, esta glucosa es numérica y vos fíjate que abajo tenés la opción Acá. de... Correcto. Medí y desvío. Bien, está re feo. Eso intenta hacer un Ay, no lo puntito. entiendo. No, eso intenta hacer un puntito que es la media y después una barrita para arriba y una barrita para abajo que es el desvío. Ah, ok. Cuando hicimos el algoritmo para hacer esto, nos quedó muy ancho porque uno tiene que hacer lo siguiente. Vos fíjate, a la izquierda, glucosa te arranca en 80 y termina en 140. Sí. Y nos quedó muy ancho el rango de valores. Tenemos que hacerlo que, por ejemplo, vaya entre 100 y 120 acá, para que se te despliegue el puntito y la barrita. Claro. Pero de nuevo, esto lo vamos a corregir aproximadamente yo creo que para los primeros días de agosto o para mitad de agosto ya vamos a tener cambiado el RMedic acá y esto va a estar más bonito. Van a poder hacer más cosas lindas. Por ahora, si vos cambiás el color y pones otro color, te cambia el puntito solamente. Por ejemplo, en verde o en azul, qué sé yo. Ves que el puntito que es la media te cambia, pero las barritas siguen siendo azules. Bueno, esto Sí. lo vamos a cambiar. Pero ese es el gráfico de un puntito es la media y desvío para arriba y desvío para abajo. Media y error estándar, que es el que está al lado, no lo vamos a ver todavía porque necesitamos explicar algunas cosas y todavía no.
y vamos al grafiquito de cajas, que es el box plot, que es el Ok. segundo. ¿Sí? ¿Les suena la cajita? La cajita está armada entre el cuartilo 1 y el cuartilo 3. La línea negra que está aproximadamente del medio un poquito para abajo es la mediana. Entonces, tenés mediana, abajo el cuartilo 1, arriba el cuartilo 3, y los dos bigotes están entre el percentil 5 y el percentil 95. Ok. ¿Sí? Ahora, paralelamente a esto, vos fíjate que más abajo te da medidas de posición y medidas de dispersión. Ajá. ¿Sí? Acá está la varianza, el desvío estándar, El error estándar, que todavía no lo vamos a el ver. coeficiente de variación. Exactamente. Entonces, mira cómo te da toda la información como medidas de posición y dispersión. De nuevo, esta es una salida didáctica. Si ustedes quieren poner esto en una publicación o en la tesis, no van a poner todo. ¿Y por qué no van a poner todo? Porque es demasiada información. Van a poner solo lo que les interese. En principio, si ustedes me preguntan a mí, ¿qué es lo que yo pondría? Yo pondría media, desvío estándar y en tal caso mediana, mínimo y máximo. Y no mucho más que eso. Ok. Luego, debajo están los percentiles, que cuando armamos este programa allá por el 2016, se nos había ocurrido hacer el percentil 5, 10, 90 y 95, y ahora va a tener un poco más de flexibilidad de poner más percentiles. Ustedes van a poder, creo que cambiar los percentiles para que les dé el que les interese a ustedes. Lo vamos a cambiar en breve. ¿Sí, Camila? Bien, perfecto. Bien. A ver. Ay. Podés salir, si no te lo saco yo. No, creo que no. Stop share. A ver. Ahí está. Ah, te lo saqué yo, no importa. Ok. Bueno. ¿Qué tal, gente? La única que Bien. veo, Florencia, Bien, sos bien. vos. Y te veo Bien. una No, cara yo, desesperada. no, yo decía que ahora me tengo que retirar, tengo que ir a buscar a mi nena, pero bien. Bien, perfecto. Los ejercicios de la propia guía que tienen ustedes pueden hacer hasta el ejercicio 5. El ejercicio 6 todavía no, porque necesitan una cosita más. Los ejercicios serían los del Word, ¿no, profe? Sí, sí, los del Word, la guía. O sea que pueden hacer Bien. hasta el ejercicio 5 a modo de práctica, para Ok. ir practicando. Recuerden ustedes, estamos arrancando despacito como rastrojero en invierno, porque después se pone más vertiginoso y hay que aprender ahora ciertos conceptos de estadística, ciertas medidas y a manejar el soft. Una vez que tengamos eso claro, vamos a ir más rápido, pero tenemos un montón de clases por delante, por eso estamos arrancando tranquilitos y sin apuro. Ustedes van a poder entonces practicar con los ejercicios hasta el ejercicio 5. El 6 no intenten porque no, lo pueden hacer, pero no les va a salir lo que nosotros estamos queriendo preguntarles. Eso lo vamos a ver en el próximo encuentro. El próximo encuentro es la semana que viene. ¿Por qué? ¿Es el 5, profe? No, 6 del 7 tengo yo. Claro, 6 del 7, el jueves que viene. Yo esa no la tenía No, registrada. yo tampoco. Tenemos No, el profe. 5, ética. No, es ética, profe, nomás. Sí. El 6 no tenemos.
No, el No. 27 recién, según 27. nuestro cronograma. ¿No es el día de Córdoba el 6? Ah, claro, qué pavote, cierto, me olvidé tacharlo, es el día de Córdoba, por eso, porque tendríamos que tener, pero me avisó la coordinadora que no, es el día de Córdoba, está bien, perfecto. La semana que viene tenemos el día miércoles, excepcionalmente ética, y después tenemos el viernes, nutrición clínica de vuelta. Sí, tocaba semana, pero me olvidé que era el día de Córdoba, perfecto, yo me olvidé tacharlo en mi pizarrón, perfecto, ningún problema. Yo le dije a la, ¿cómo se llama la chica coordinadora? Natalia. ¿Natalia? Natalia, que, porque me dijo, no, profe, vamos a recuperarlo rápido para no perder. Le digo, mira, tenemos muchas clases por delante, así que no se preocupe, que lo podemos recuperar el temario a lo largo de la materia. De hecho, tenemos hasta fin de año y más allá. Así que no se hagan ningún problema. Vamos a detener